Hola, mi nombre es Ana Mercedes Bautista Cruz, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Les voy a explicar el tema de la carne del pez sierra en peligro de extinción. El pez sierra es un pez elasmobranquio de la familia de los prístidos, mucho más alargado que las rayas. Se caracteriza por un hocico plano con el rostro prolongado en una ancha lámina provista de dos series laterales de dientes uniformes en sus dos lados, que es conocida como sierra y que le da el nombre al pez. El pez sierra tiene características las cuales son: tiene una apariencia similar a los de los tiburones, su tamaño promedio es de 300 centímetros y un peso aproximado a los 310 kilogramos. Generalmente el color de su cuerpo es gris y blancuzco en la parte inferior. Su parte más notable es el hocico en forma de sierra, que posee hileras opuestas de grandes púas que utiliza para cazar a sus presas, para defenderse de otros depredadores y remover el fondo lodoso donde se encuentra su comida. La alimentación de este tipo de pez es una dieta carnívora. Se alimenta de peces más pequeños y algunos crustáceos. En el caso de su reproducción, estos peces son animales ovivíparos. Una hembra puede llegar a dar a luz entre 15 y 20 crías por vez. La sierra de este pez está cubierta con poros sensibles al movimiento y a la electricidad. Con esto detectan el movimiento y los latidos cardíacos de sus presas enterradas en el suelo marino. Este pez se considera en peligro crítico. Si bien su carne es poco apreciada, se le busca entre los pescadores por el trofeo de su sierra. Ahora hablaremos de la carne de este tipo de pez. Nos dice que es un pescado físicamente parecido al bonito, pero su carne es de un color rosado y un poco grasoso. Este pescado es para consumirla frita, porque así se aprecia mejor su sabor. El pescado sierra rinde el 50% en filetes y el 50% en cabezas, espinazo y vísceras. Los tipos de cortes para este tipo de pez son: filetes. Se separan los lomos de la espina, con o sin piel. También se obtiene cortando el pescado en cuartos a lo largo y después se cortan los filetes en cubos. Con el filete ya listo podemos cortarlo para preparar ceviche o chicharrones en cubos de 2 centímetros. En tiras. En estos casos cortaremos el filete al sesgo en tamaño de 5 a 6 centímetros por 1 centímetro. Es indispensable contar con un cuchillo de hoja afilado. El principal productor es el estado de Sonora, ya que contribuyó con casi la quinta parte de la producción nacional de sierra durante el año 2000. Para el mes de julio del presente año, el ingreso registrado de esta variedad al mercado de la Nueva Viga fue de 62 toneladas, de las cuales Sonora contribuyó con 24.7, es decir, el 39.8% del total. El precio pagado aumenta más de 5 veces respecto del primer nivel, lo que implica un buen negocio para el mayorista, cuyo margen de ganancia es 2 veces mayor que el del minorista. Es importante señalar que la sierra es un pez con buena demanda a causa de ser ingrediente principal en la preparación de ceviche, y ello explica en parte por qué es amplio el margen de comercialización para la misma, si bien el productor solo participa con el 17.83% del precio final. A continuación se mostrará el diagrama de flujo para la conservación de este tipo de pescado.
Una vez realizadas las compras de pescado, las materias primas son trasladadas inmediatamente a la factoría, con lo cual se mantienen intactas sus propiedades alimentarias. Las condiciones en las que llegue el pescado influirán de forma decisiva en la calidad del producto final. La primera etapa es la recepción de materia prima. Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en la factoría. En esta etapa debemos controlar los siguientes factores: la temperatura de la materia prima, aspecto de la piel, entre otros factores. La siguiente etapa es el lavado. Todos los pescados que van a ser procesados requerirán un lavado, así como una observación visual de presencia de especies diversas o materias extrañas. La tercera etapa es el descabezado. Observaremos la zona yugular de los pescados decapitados. El descabezado se realizará mediante cortes limpios y rectos, sin aplastar o magullar la carne. La superficie del corte debe quedar sin asperezas. Si los cortes producen desgarros en la carne, estos favorecen la entrada en el músculo de microorganismos presentes en la superficie. La siguiente etapa es la cocción. En esta fase es muy importante la medición del tiempo de cocción, la medición de la temperatura del vapor o agua de cocción, medición de la temperatura de la espina central, observación visual y la textura de la carne. En la siguiente etapa es el fileteado. En esta fase debemos eliminar todos los restos de espinas, vísceras, piel y de sangre, así como de zonas oscurecidas. En las siguientes 6 etapas son las últimas, en las cuales son importantes como las anteriores. A continuación se muestra un diagrama de flujo de un derivado de este tipo de pescado, la cual el derivado es mejillones en escabeche. La primera etapa es la depuración, limpieza e inspección, en donde las valvas deben estar totalmente cerradas. La siguiente etapa es la inyección de vapor, en donde se encuentra de 2 a 4 minutos para inactivar enzimas y abrir las valvas anteriores. La siguiente etapa es la extracción de la carne, en donde se eliminan las conchas por vibración. La siguiente etapa es la fritura, en donde se considera un tiempo de 1 a 2 minutos hasta conseguir un 67% de humedad. La siguiente etapa es el escurrido. Después sigue la clasificación, en donde se selecciona la carne por tamaño y por color. La siguiente etapa es el envasado manual, en donde se espera un promedio de 70 a 75% de peso neto en carne. Finalmente, se le adiciona la salsa, en donde esto contiene aceite vegetal, agua, vino, vinagre y especias. La siguiente etapa sería el cierre, donde es el lavado de las latas y secado, y el etiquetado y almacenamiento. Estos son los equipos utilizados en el diagrama de flujo anterior, en donde se menciona las valvas, en donde se realizan las frituras y finalmente donde se clasifica la carne por tamaño y su color.